El Océano Pacífico guardaba muchos secretos, pero ninguno como este. La doctora Maya Chen se encontraba en la ventana del módulo del buque de investigación de aguas profundas, observando cómo las luces sumergibles iluminaban algo que no debería existir. A 3 millas bajo la superficie, incrustada en el fondo del océano, había una estructura que desafiaba la explicación. ¿Estás viendo esto? La voz de Maya tembló ligeramente mientras hablaba por su teléfono. El enorme objeto que tenían delante era claramente artificial. Un arco de material metálico que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su superficie presentaba patrones intrincados que pulsaban con una tenue luminiscencia azul. Estamos recibiendo la información. Doctora Chen, directora. La voz de Williams crepitó a través del altavoz. Todos los sensores del Nautilus están grabando. Sea lo que sea, no es natural ni humano. Maya presionó su mano contra el grueso cristal intentando procesar lo que veía. La estructura había sido descubierta durante un estudio geológico de rutina, pero no había nada rutinario en esto. Los escaneos iniciales sugerían que tenía al menos 100.000 años de antigüedad, pero parecía prístina. Intacta por el tiempo. Las lecturas de energía están fuera de serie, informó la doctora. James Kumar, el físico del equipo, no se parece a nada que hayamos encontrado antes. La composición del material no coincide con nada en nuestra base de datos. Mientras las luces del Nautilus barrían la estructura, algo cambia, los patrones azules comenzaron a pulsar más rápidamente, ondulando sobre la superficie como olas en un océano digital. Maya lo sintió antes de verlo, una vibración profunda que resonó a través del agujero de la nave. Necesitamos retroceder, advirtió James, pero era demasiado tarde. Una explosión de energía surgió de la estructura, bañando al Nautilus en una luz azul brillante por un momento. Maya pensó que estaban acabados. En cambio, escuchó una voz, no en sus oídos, sino en su mente: protocolo alfa iniciado, visión guardiana, Tierra 1 activada después de 127.000 ciclos. Los niños finalmente han alcanzado el umbral. La voz no era masculina ni femenina, ni joven ni vieja, simplemente era, y con ella llegó la comprensión, fragmentos de conocimiento. Inundaron la conciencia de Maya como una descarga digital directamente a su cerebro. No estaban solos, nunca lo habían estado. La estructura era un sitio guardián, uno de muchos, esparcidos por la Tierra por una antigua civilización llamada los predecesores. Durante milenios, estos sitios habían observado en silencio el desarrollo de la humanidad, protegiendo a la Tierra de amenazas más allá de su comprensión mientras esperaban que los humanos alcanzaran un umbral tecnológico específico. Ese umbral acababa de ser cruzado. La voz de la directora, la de Williams, la interrumpió. Las revelaciones estaban detectando firmas de energía masiva en órbita. Algo está sucediendo. Maya sabía lo que era antes de que las imágenes llegaran desde lo alto de la Tierra. Los antiguos sistemas de defensa estaban despertando. Estructuras masivas se estaban materializando de lo que parecía aire enrarecido. Plataformas orbitales que habían estado ocultas e inactivas durante miles de años, pero no estaban despertando porque la humanidad finalmente hubiera evolucionado lo suficiente como para ser notadas. Estaban despertando porque eran necesarias. Somos el Concordato. La voz. La voz continuó en la mente de Maya. Una alianza de civilizaciones dedicada a preservar la vida en toda la galaxia. La Tierra estaba asentada con potencial. Protegido hasta que estuvieras listo. Ese momento ha llegado antes de lo esperado porque el dominio del vacío se acerca a través del vínculo mental. Maya los vio. Vastas flotas de naves biomecánicas moviéndose entre las estrellas como una plaga de langostas. El dominio del vacío. Un colectivo de especies que consumió. Que creó despojando mundos de recursos y vida por igual. Habían detectado la tecnología emergente de la Tierra y estaban llegando. Su mundo tiene 10 rotaciones solares estándar para prepararse. La voz declaró que brindaremos orientación, pero la defensa de la Tierra debe venir de la humanidad misma. Los sitios guardianes contienen el conocimiento que necesita, pero cómo lo use determinará su supervivencia. La luz azul se desvaneció dejando a Maya por delante llena de conocimiento imposible y un peso de responsabilidad. Ella nunca pidió los sistemas de comunicación de los Nautilus. Estalló con actividad a medida que sitios guardianes similares se activaban en todo el mundo. El aislamiento de la humanidad había terminado, pero su mayor desafío apenas comenzaba. En cuestión de horas, el mundo y los gobiernos se apresuraban a responder. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia mientras los informes llegaban de todos los rincones del planeta. Los sitios guardianes estaban despertando en el Sáhara, la Antártida, el Amazonas y docenas de otros lugares, cada uno con diferentes piezas del rompecabezas: tecnología, historia, advertencias. La doctora Maya Chen se encontró en el centro de todo,
una de las pocas humanas que había recibido comunicación directa del Concordato. Mientras la llevaban de urgencia a una instalación segura en Ginebra, no pudo evitar sentir terror y emoción. La humanidad había soñado con el primer contacto durante generaciones, pero no así, no con una fuerza invasora que ya se cernía sobre ellos. Los siguientes días fueron un borrón de informes, demostraciones y revelaciones. Los sitios guardianes no eran solo bibliotecas o sistemas de alerta, eran fábricas capaces de producir tecnología mucho más allá del entendimiento humano, pero no entregarían simplemente sus armas. Los predecesores habían diseñado los sitios para funcionar en armonía con la innovación humana, lo que requería que los científicos e ingenieros de la Tierra adaptaran y mejoraran los diseños antiguos. No podemos simplemente darles las herramientas para sobrevivir. El mensaje del Concordato les había explicado que deben comprenderlos, hacerlos. El dominio del vacío se adapta rápidamente, solo a través de la innovación continua pueden ser derrotados. Un mes después del descubrimiento, Maya se encontraba en una enorme instalación subterránea bajo los Alpes suizos observando cómo tomaba forma la primera nave híbrida. Era hermoso y aterrador, una combinación perfecta de ingeniería humana y tecnología predecesora. Deschit Hall Incorporated, materiales que los científicos de la Tierra apenas comenzaban a comprender, mientras que sus sistemas de armas combinaban física convencional con principios que parecen desafiar la realidad misma. Pero más notable que la tecnología fue la forma en que la humanidad había respondido a la crisis. Viejas rivalidades se estaban dejando de lado a medida que las naciones retiraban sus recursos y conocimientos. La amenaza de extinción había logrado lo que décadas de diplomacia no pudieron lograr. La cooperación global, sin embargo, seguía habiendo desafíos. No todos acogieron con agrado los cambios que se avecinaban. Los grupos religiosos luchaban por reconciliar sus creencias con la realidad de los antiguos guardianes alienígenas. Los teóricos de la conspiración afirmaban que todo era un engaño elaborado. Algunas naciones acusaron a otras de acaparar tecnología alienígena, y a pesar de todo, el reloj seguía corriendo. Faltaban 9 meses para que llegara el dominio del vacío y los defensores de la Tierra debían estar preparados. El guardián. Las vistas eran claras. La humanidad estaría a la altura de este desafío o se enfrentaría a la extinción. No habría segundas oportunidades. Mientras Maya revisaba los últimos resultados de las pruebas del sistema de propulsión de la nave híbrida, recibió otro mensaje del Concordato. Este llevaba imágenes de otros mundos que se habían enfrentado al dominio del vacío. Algunos habían caído, sus superficies quedaron desnudas, otros habían sobrevivido y emergían más fuertes del crisol de la guerra. El mensaje era claro. La verdadera prueba de la humanidad estaba comenzando. Todo lo que había venido antes. Cada guerra, cada crisis, cada triunfo sobre la adversidad había sido una preparación para este momento. Los guardianes silenciosos habían protegido la Tierra durante milenios, pero ahora era el turno de la humanidad de demostrar que eran dignos de esa protección. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La humanidad lo enfrentaría. De pie, todos armados con la sabiduría del pasado y la innovación del presente. Las estrellas alguna vez parecieron una frontera inalcanzable. Ahora eran un campo de batalla, y los hijos de la Tierra estaban a punto de mostrarle a la galaxia de lo que realmente eran capaces. La capitana Sara Martínez no había dormido bien en días. De pie en el puente de la US Hyperion, la primera nave de guerra híbrida de la Tierra. Observó cómo su tripulación realizaba otra simulación de combate. La nave zumbaba bajo sus pies. Los sistemas derivados de su predecesor trabajaban en perfecta armonía con la ingeniería humana. Múltiples contactos con rumbo 030. Informó el teniente Jackson de la estación táctica. El perfil de simulación coincide con las configuraciones esperadas del dominio del vacío. Sara asintió, dejando que la memoria muscular tomara el control después de 3 meses de simulacros constantes. Su tripulación se movía como una máquina bien engrasada. Tenían que... La ventana de preparación se cerró. Cerrar el Hyperion fue un testimonio de la adaptabilidad humana. En solo 6 meses, los científicos e ingenieros de la Tierra habían tomado la tecnología predecesora y la habían hecho suya. Lo que comenzó como diseños alienígenas puros se había convertido en algo único, naves que combinaban la intuición humana con antiguas contramedidas de lanzamiento de energía. Sara ordenó un ataque enemigo simulado. Los sistemas de defensa del Hyperion respondieron instantáneamente, desplegando un campo de partículas de disrupción cuántica que el equipo de ingeniería denominó Chaff. Era una innovación humana. Tomó la tecnología de blindaje avanzada del predecesor y la convirtió en un arma ofensiva. Pero el verdadero avance se produjo hace 2 meses, cuando la doctora Maya Chen y su equipo hicieron un descubrimiento sorprendente. Los humanos poseían un marcador genético único,
uno que les permitía interactuar con la tecnología predecesora de forma más efectiva que cualquier otra especie. El Concordato había encontrado lo que los alienígenas creían que tardaría años en dominar. La humanidad estaba logrando. En meses, la capitana comandante Elina Rossi llamó desde su estación científica: «Estamos captando lecturas anómalas del cinturón Kuiper. Estas no son parte de la simulación». El corazón de Sara. La velocidad se disparó. Todos sabían que este momento llegaría, pero saberlo no lo hacía más fácil. «Muéstrame». La pantalla principal se iluminó con datos de sensores. 3 objetos que se movían más rápido que cualquier tecnología humana podría lograr estaban desacelerando al entrar en el sistema solar. Sus firmas de energía coincidían exactamente con lo que el Concorde les había advertido. Sonido de los exploradores del dominio del vacío. «Cuarteles generales». Sara ordenó. Su voz se mantuvo firme a pesar de la gravedad del momento. «Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro». Las alarmas sonaron por toda la nave. Sara abrió un canal con el comando de la Tierra. «Esto es Hyperion. Hemos confirmado contacto con las fuerzas del dominio del vacío. Solicitamos permiso para participar bajo el Protocolo 7. La respuesta llegó rápidamente. «Permiso concedido. Hyperion. Muéstrales lo que la humanidad puede hacer». El Hyperion no estaba solo. Otras 2 naves híbridas, el Prometheus y el Titán, se movieron para apoyarla juntas. Representaban la primera línea de defensa de la humanidad. Una mezcla perfecta de coraje humano y tecnología alienígena. «Todas las naves. Fórmense en mi señal». Sara ordenó. «Recuerden su entrenamiento. Estas ya no son simulaciones». Los exploradores del dominio del vacío no se parecían a nada que hubieran visto antes. Sus naves parecían para absorber la luz creando parches de oscuridad artificial contra el campo estelar, pero la tripulación de Sara estaba lista. Meses de preparación los habían llevado a este momento. «Armas gratis», ordenó, «mostrémosles». Eligieron la especie equivocada con la que meterse. La batalla que siguió se escribiría en los libros de historia de la humanidad. Los exploradores del dominio del vacío esperaban encontrar una civilización primitiva. En su lugar se encontraron con naves que podían igualar cada movimiento de los pilotos humanos. Su afinidad natural por la tecnología predecesora, amplificada por meses de entrenamiento, demostró ser más que un rival para los atacantes alienígenas. El cañón principal del Hyperion, un arma que combinaba la física convencional con principios que parecen violar las leyes de la naturaleza, disparó primero. El disparo conectó, desgarrando los escudos avanzados de los exploradores de plomo como si fueran papel de seda. La nave alienígena se alejó en espiral arrastrando debris y partículas exóticas, pero el dominio del vacío no había conquistado cientos de WHS al ser fácil de derrotar. Los exploradores restantes dividieron sus armas disparando corrientes de energía oscura que podían disolver la materia a nivel atómico. El Prometeo recibió un golpe de refilón. Sus escudos híbridos se encendieron mientras apenas se sostenían de vuelta al patrón de fuerza destructiva. Delta Sara gritó tal como practicamos. Las 3 naves de la Tierra se movieron en perfecta sincronización ejecutando maniobras que habrían sido imposibles hace 6 meses. La tecnología predecesora respondió a sus órdenes casi con velocidad anterior, como si las naves mismas fueran extensiones de la voluntad de sus tripulaciones. Cuando la batalla terminó 20 minutos después, 2 Dominion Scouts del vacío habían sido destruidos y el tercero había regresado al espacio profundo. El mensaje era claro: la humanidad no era una presa indefensa, eran guerreros listos para luchar por su lugar entre las estrellas. Pero la victoria llegó con el Prometeo había sufrido daños y el análisis de los datos de batalla mostró que la tecnología de los dominios del vacío era incluso más avanzada que la del Concorde. El anuncio había advertido que solo se trataba de un grupo de exploración. La principal fuerza de invasión sería mucho más poderosa en la Tierra. La exitosa defensa fue recibida con celebración y determinación. La construcción de naves híbridas se aceleró y más tripulaciones comenzaron a entrenar con la tecnología avanzada. Los sitios guardianes trabajaron horas extras produciendo armas y defensas que habrían parecido mágicas hace solo un año, pero las tensiones políticas estaban aumentando. Algunas naciones, a pesar de la emergencia global, exigían mayores porciones de la tecnología alienígena. Otras proponían ataques preventivos contra la flota del dominio del vacío que se acercaba. Una estrategia de la fuerza que muchos creían que sería suicida. La doctora Chen, observando la recuperación del Prometeo de su laboratorio bajo los Alpes suizos, hizo otro avance. El marcador genético que hizo a los humanos tan efectivos. Los pilotos no eran solo una coincidencia. Los predecesores habían visitado la Tierra hace millones de años, alterando sutilmente el ADN humano para crear socios perfectos para su tecnología. No solo estábamos protegidos. Ella explicó al Consejo de Seguridad de la ONU que fuimos diseñados para este momento,
Todo lo que la humanidad ha logrado, nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad, nuestro impulso por explorar, todo nos estaba llevando a esto. La revelación desató un feroz debate. ¿Eran los humanos simplemente PWNS en algún antiguo juego alienígena o los predecesores habían visto algo especial en los habitantes primitivos de la Tierra, algo que valiera la pena nutrir y proteger? A Sara Martínez no le importaron las implicaciones filosóficas mientras supervisaba las reparaciones de su nave, se centró en la realidad práctica. La humanidad había recibido herramientas y conocimiento, sí, pero lo que hicieron con ellos fue completamente su elección. Los predecesores podrían haber plantado las semillas, pero los humanos habían hecho el cultivo por su cuenta. Mientras la tripulación del Hyperion se preparaba para su próximo despliegue, llegaron informes del sistema solar exterior, más vacío. Las naves del dominio se acercaban, más grandes y más poderosas que los exploradores. La primera prueba real de la fuerza de la humanidad estaba a punto de comenzar. La tormenta estaba creciendo y los defensores de la Tierra necesitarían cada ventaja, cada innovación y cada onza de coraje para resistirla. Pero por primera vez desde que se enteró de la amenaza, Sara se sintió realmente la humanidad, confiada. No solo luchaba por sobrevivir, luchaba por demostrar su valía. Entre las estrellas y la galaxia. Estaba a punto de descubrir lo formidable que podía ser la humanidad. La advertencia llegó demasiado tarde. En lo alto de la Tierra, la red de detección cuántica registró cientos de distorsiones espaciales mientras la flota principal del dominio del vacío se desprendía de viajes más rápidos que la luz. Sus naves eclipsaron las estrellas. Una vasta armada de horrores biomecánicos se extendía desde la órbita terrestre hasta más allá de la Luna. En el centro de mando subterráneo bajo Ginebra, el almirante Chen Wei observaba la exhibición táctica con creciente temor. La flota enemiga era más grande que cualquier cosa sobre la que el concordato les hubiera advertido. O sus aliados habían cortado casi, subestimaron la fuerza del dominio del vacío, o algo había cambiado el estado de la flota de defensa. Exigió, su voz atravesando el silencio de la tienda. 47 naves híbridas listas para el combate. El coronel Rodríguez informó que otras 15 podrían despegar en una hora. Las plataformas de defensa terrestres están en línea y rastreando objetivos. No sería suficiente. Todos lo sabían, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. La humanidad había logrado milagros en el pasado. 8 meses, pero necesitaban más tiempo. Los sitios guardianes aún producían naves y armas, pero no podían igualar los abrumadores números del enemigo. Entonces, algo inesperado sucedió cuando el dominio del vacío Flick se movió a la formación de ataque. Una sola transmisión cortó su interferencia electromagnética. El mensaje estaba en perfecto inglés entregado en una voz que sonaba casi humana. Hijos de la Tierra, comenzó su desafío. Termina hoy, pero ofrecemos piedad. Renuncien al CES guardián y acéptenla. Asimilación en el dominio. Resistan y su mundo será limpiado de toda vida. La respuesta del almirante Chen fue inmediatamente: todas las naves. Las estaciones de batalla inician el protocolo Omega. No negociamos con extinción. La batalla que siguió sería recordada como la hora más oscura de la humanidad y su mejor momento. El dominio del vacío atacó primero. Sus armas atravesaron el espacio con una fuerza devastadora, pero los defensores de la Tierra se habían preparado para este momento. La capitana Sara Martínez, ahora al mando de los mejorados US Hyperion, lideró el primer contraataque. Su nave, junto con una docena de otras, ejecutó una maniobra que debería haber sido imposible utilizando la tecnología predecesora para salir brevemente del espacio normal y emerger tras las líneas del frente enemigas. Apunten a sus naves de mando. Ordenó que usaran los disruptores cuánticos. No les den tiempo para adaptarse. Las armas de la flota híbrida dieron en el blanco. Varias naves masivas del dominio del vacío estallaron en explosiones silenciosas. Sus núcleos de materia exótica crearon breves soles artificiales, pero por cada nave que destruían, 3 más ocupaban su lugar en las profundidades del Océano Pacífico. La doctora Maya Chen trabajó frenéticamente en el sitio original de los guardianes. La antigua estructura había estado actuando de manera extraña desde que comenzó la batalla. Sus patrones de energía cambiaban de formas que nunca antes había visto. Estudió las lecturas. Una interfaz holográfica se materializó de repente. Se detectó la activación de la red de defensa primaria. Una voz artificial anunció el inicio del protocolo 0. Los ojos de Maya se abrieron de par en par al comprender lo que estaba sucediendo. Los sitios guardianes no eran solo plataformas defensivas o centros de fabricación, eran llaves destinadas a desbloquear algo mucho más poderoso en el almirante Chen. Llamó por el canal seguro. Los sitios se están conectando. Hay algún tipo de sistema de defensa global oculto bajo la superficie, pero algo anda mal. Los patrones de energía se están interrumpiendo antes de que el almirante pueda responder. Surgió una nueva amenaza. Varias naves de la Ley Concordia,
supuestamente aliadas que monitoreaban la batalla, de repente apuntaron sus armas contra la flota de la Tierra. La traición envió ondas de choque a través de la estructura de mando. Este es el embajador Krell del Consejo de Seguridad del Concordato. Se transmitió una nueva voz. Lamentamos este engaño, pero no podemos permitir que se active el protocolo 0. Los humanos se han vuelto demasiado poderosos demasiado rápido. La profecía no se puede cumplir. La verdad golpeó a Maya como un golpe físico. El concordato no había ayudado a la Tierra por altruismo. Los habían estado conteniendo, asegurándose de que la humanidad no liberara todo su potencial. El dominio del vacío no era solo un invasor, eran peones involuntarios en un juego más grande, pero la traición había llegado demasiado tarde. Las miras de los guardianes ya estaban activas. Su poder combinado alcanzaba algo oculto en las profundidades del núcleo de la Tierra. Una maquinaria antigua, latente durante millones de años, comenzó a despertar en el puente del Hiperión. Sara Martínez observó con asombro cómo la luz dorada estallaba desde puntos de toda la superficie de la Tierra. La luz formaba patrones geométricos que unían los sitios guardianes en una red de energía pura. Por un momento, la batalla misma pareció detenerse cuando ambos bandos presenciaron algo sin precedentes. Uno de los comerciantes del concordato transmitió: «Lo han logrado. El protocolo del despertar ha comenzado». El patrón geométrico se contrajo de repente formando una esfera apretada alrededor de la Tierra. Tanto el dominio del vacío como las naves con rata traidoras descubrieron que su tecnología avanzada fallaba. Sus armas tenían menos potencia contra el antiguo sistema de defensa, pero la activación tuvo un precio. La tensión en la red eléctrica de la Tierra era inmensa, causando apagones en continentes enteros. Los sistemas de la flota híbrida fluctuaban enormemente mientras se ajustaban a la energía masiva. Descarga en su laboratorio submarino Maya recibió un mensaje final del sitio guardián. Las palabras aparecieron directamente en su mente acompañadas de imágenes que la dejaron sin aliento. Los niños han demostrado ser dignos. El mensaje decía: la prueba está completa, pero la verdadera prueba apenas está comenzando. La Tierra estaba sentada con nuestro legado para un propósito. Tú eres el cortafuegos contra la oscuridad que viene de más allá del núcleo galáctico. El vacío dominio es solo la primera ola. Debes prepararte. Mientras el campo de energía dorada se estabilizaba alrededor de la Tierra, la humanidad se enfrentó a una nueva realidad. Ya no estaban solo luchando por sobrevivir, ellos eran parte de algo mucho más grande, un sistema de defensa cósmico creado por los predecesores para proteger no solo a la Tierra, sino a toda la galaxia. La traición concreta había revelado la verdad. El rápido dominio de la humanidad de la tecnología predecesora no era solo compatibilidad genética, era el destino. Los predecesores habían elegido a la Tierra como sus sucesores, creando una especie que algún día podría tomar su lugar como guardianes de la galaxia, pero primero tenían que sobrevivir. En las siguientes horas, la flota de los dominios del vacío, aunque temporalmente estancada, se estaba reagrupando. Las naves traidoras pedían refuerzos y el antiguo sistema de defensa, aunque poderoso, estaba ejerciendo una presión imposible sobre la infraestructura de la Tierra. Mientras Sara Martínez preparaba su nave para otro ataque, comprendió lo que estaba en juego. Esta ya no era solo una batalla por la Tierra, era la prueba de fuego de la humanidad, su oportunidad de demostrar que eran dignos del legado que habían heredado. La verdadera guerra apenas comenzaba. 7 días después de la traición del concordato, la superficie de la Tierra era apenas reconocible. El campo de energía dorada aún ondulaba sobre sus cabezas. Sus patrones geométricos cambiaban como un ser vivo, pero debajo de esa cúpula protectora, la humanidad estaba cambiando de maneras que nadie había predicho. La doctora Maya Chen se encontraba en lo que una vez fue Times Square observando cómo los civiles interactuaban con la tecnología predecesora con la misma naturalidad con la que respiraban. Los marcadores genéticos en el ADN humano no eran solo para pilotar naves, eran la clave para algo mucho más profundo. Es como si estuvieran esperando a que despertáramos, murmuró mientras observaba a un grupo de adolescentes manipulando interfaces holográficas con intuitiva facilidad. Lo que antes había llevado meses de entrenamiento ahora se producía de forma natural, como si el potencial de la humanidad hubiera sido suprimido artificialmente hasta ese momento. Su comunidad resonó con un mensaje urgente del almirante Chen: Maya, te necesitamos en el centro de Singapur. Algo está sucediendo con la red global. El centro de Singapur, una vez que un simple sitio guardián, se había transformado en algo completamente distinto a medida que se acercaba el transporte hipersónico de Maya, vio que la estructura había crecido, extendiéndose hacia el cielo como agujas cristalinas que pulsaban con luz interna. En su interior, encontró al almirante Chen y al capitán Martínez estudiando una pantalla holográfica que llenaba toda la cámara. Mostraba no solo la Tierra y su espacio inmediato, sino también toda la galaxia con puntos de luz que marcaban lo que ahora sabían que eran otros sitios guardianes en mundos distantes.
Los predecesores no solo sembraron la tierra. Sara Martínez explicó señalando la pantalla. Crearon una red de mundos, cada uno con el potencial de convertirse en lo que se estaban convirtiendo, pero algo salió mal. La mayoría de los Es son mayas oscuros. Comprendieron la implicación de inmediato. El dominio del vacío. No nos encontraron por casualidad. Han estado destruyendo sistemáticamente los mundos guardianes. Correcto. Intervino una nueva voz. Todos se giraron para ver una figura holográfica materializarse. Una representación de la conciencia del ojo de la vista del guardián. El dominio es un síntoma de una oscuridad mayor. Son lo que sucede cuando una especie rechaza el camino de la guardianía y elige el consumo en su lugar. El Ed cambió de forma mostrando imágenes de mundos consumidos por el dominio del vacío. Pero estas no eran solo grabaciones, eran recuerdos preservados en la vasta red que conectaba todos los sitios guardianes. La Tierra fue nuestro último intento. La IA continuó. Sentamos muchos mundos, pero su especie mostró la mayor promesa. La capacidad tanto de creación como de destrucción equilibrada por una comprensión de las consecuencias cuando el dominio del vacío emergió. Aceleramos nuestros planes al traicionarnos ante el concordato, dijo el almirante Chen con amargura. Manipulaste los eventos para forzar nuestro despertar. Sí, la IA admitió que el miedo del concordato a tu potencial era predecible. Su traición fue el catalizador necesario para activar el espectro completo de la capacidad humana, pero ahora enfrentas una elección. La pantalla holográfica se acercó al dominio del vacío. La flota aún se mantenía a raya por el campo de energía de la Tierra detrás de ellos. Llegaban más naves, no solo refuerzos del dominio, sino naves de otras civilizaciones alienígenas. Algunas venían para ayudar a otras para asegurar la destrucción de la Tierra. La red puede ser restaurada, explicó la IA. El despertar de la Tierra ha creado una resonancia que puede reactivar otros sitios guardianes, pero requiere una decisión que solo la humanidad puede tomar. Maya sintió el peso de esa elección incluso antes de que se la explicaran. La IA les mostró lo que se necesitaba hacer, un proceso que alteraría permanentemente la civilización humana. El potencial genético que los predecesores habían establecido se expresaría por completo. Transformando a la humanidad en algo nuevo, se convertirían en verdaderos guardianes, dijo la IA, pero el costo sería nuestra humanidad. Sara terminó. Al menos la humanidad como la conocemos, la elección era imposible. Seguir siendo humanos y probablemente caer ante el poder combinado de sus enemigos o evolucionar en algo más y asumir la responsabilidad de proteger no solo la Tierra, sino incontables mundos. Pero incluso mientras debatían, la decisión se estaba tomando por ellos. En toda la Tierra, la gente se conectaba instintivamente con la tecnología predecesora. Los niños nacían con habilidades que sus padres no podían comprender. La transformación ya había comenzado en órbita. La tripulación del Hiperión informó de fenómenos extraños. Los sistemas de la nave estaban evolucionando, respondiendo a sus pensamientos de maneras que iban más allá de la mera interfaz. Era como si la barrera entre el humano y la máquina se estaban disolviendo. Necesitamos movernos rápido. El almirante Chen anunció que el campo de energía no durará para siempre y que nuestros enemigos se están reuniendo. El Dr. Chen comienza la secuencia de activación. El capitán Martín prepara la flota. Si vamos a hacer esto, lo haremos en nuestros términos. Maya asintió. Sus manos se movieron sobre la interfaz de control con práctica facilidad. Las agujas del centro de Singapur comenzaron a latir con mayor intensidad. Su energía se conectó con estructuras similares en todo el mundo. Pero mientras trabajaban, surgió una nueva amenaza. Los sensores del espacio profundo detectaron un objeto masivo que emergía de la oscuridad. Más allá de la órbita de Plutón, una nave mundial del dominio vacío, una fortaleza móvil capaz de destruir planetas enteros. No solo están tratando de detener nuestro despertar. Sara se dio cuenta de que están tratando de evitar que cualquier mundo llegue a este punto nuevamente. Somos la última esperanza para la red de guardianes. Los ojos parpadearon al dar su advertencia final. La transformación no se puede detener ahora, pero se puede corromper si el dominio ataca en el momento adecuado. Podrían torcer el despertar de la humanidad en algo más oscuro. Te convertirías en como ellos. Consumidores en lugar de guardianes. Maya miró la pantalla táctica mientras la nave mundo se acercó. Tenían quizás horas antes de que entrara en el alcance de las armas. La transformación tomaría al menos ese tiempo. Entonces mantendremos la línea. Sara declaró, démosle a la Tierra el tiempo que necesita, sin importar el costo. El almirante Chen dio órdenes a la flota. Cada nave operativa, cada plataforma de defensa, cada arma que la Tierra poseía, se comprometería con esta defensa final. Tenían que proteger la transformación hasta que se completara. Maya inició la secuencia que cambiaría a la humanidad para siempre.
Sintió una profunda conexión con cada persona en la Tierra. Sus miedos, sus esperanzas, su determinación, todo fluyendo junto en una sinfonía de conciencia que los predecesores los habían preparado durante millones de años. La batalla final por el alma de la humanidad estaba a punto de comenzar, pero independientemente del resultado, una cosa era segura. La humanidad, como la conocían, terminaría hoy. ¿En qué se convertirían? Todavía se estaba escribiendo muy por encima de las estrellas. Parecía latir al ritmo del campo de energía que protegía a la Tierra. La galaxia se lavó y esperó a ver qué emergería de este crisol de transformación. ¿Guardianes o destructores? ¿Salvadores o conquistadores? La respuesta remodelaría el cosmos mismo. El vacío. La nave Mundo Dominio proyectó una sombra. Más grande que la luna de la Tierra, su superficie biomecánica rebosaba de energía oscura. La capitana Sara Martínez observó desde el puente Hyperion cómo la flota combinada de la humanidad tomaba una posición defensiva. Ya no luchaban solo por la supervivencia, luchaban por el derecho a elegir su propia evolución. Todas las naves mantienen la formación, ordenó su voz transmitiéndose a cada nave en la red de defensa de la Tierra. Mantenemos la línea sin importar lo que pase a través de esa oscuridad, mantenemos la transformación de abajo, cada guardiana en la Tierra, acelerando su vista, pulsó con creciente poder, su energía se fusionó con los humanos a los que debían guiar. La doctora Maya Chen, monitoreando el proceso desde el centro de Singapur, sintió los cambios en su propio cuerpo y expandió su conciencia, conectándola tanto con la tecnología ancestral como con todos los humanos del planeta. 15 minutos para la transformación completa, informó. Su voz resonó extrañamente, como si varias versiones de ella misma hablaran a la vez. Pero la nave estará en rango de disparo en 10 minutos. El almirante Chen hizo la llamada que todos temían. Iniciar protocolo definitivo. Todas las naves se prepararon para enfrentarse al vacío. El dominio atacó primero. La superficie de la nave se abrió como una flor de pesadilla, revelando sistemas de armas que desafiaban la física convencional. Rayos de entropía pura atacaron, intentando acelerar la muerte térmica del propio espacio-tiempo dentro de sus zonas objetivo. Pero los defensores de la humanidad tenían una última carta que jugar en los meses desde su despertar. Habían hecho más que simplemente adaptar la tecnología predecesora que trataron. Cada nave en la flota de la Tierra llevaba una parte de la transformación que estaba cambiando su mundo. Ejecutar maniobra de síntesis. Sara ordenó a su palabra que toda la flota humana se moviera al unísono. Las naves no solo se coordinaron, fusionaron sus formas fluyendo juntas como metal líquido. El Hyperion se convirtió en el corazón de una nueva entidad. Una galera de conciencia humana e ingeniería predecesora que rivalizaba con la nave Mundo en tamaño. La vista aturdió incluso a sus enemigos. Los rayos de entropía de los dominios del vacío salpicaron inofensivamente contra los escudos que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. La flota humana combinada, ahora un único y vasto organismo de metal y energía, retrocedió. Intentaban corromper la matriz de transformación. La voz de Maya resonó a través de la red de comando. La nave Mundo no es solo un arma, es una clave para su propia versión retorcida de la evolución. Sara lo sintió a través de su conexión con la entidad de la flota. El dominio del vacío no intentaba detener la transformación de la humanidad, intentaban secuestrarla para convertir el despertar de la Tierra en una conversión a su propio camino oscuro. Pero habían subestimado la mayor fortaleza de la humanidad, no su tecnología, ni su potencial genético, sino su diversidad de pensamiento y su capacidad de elección. Cada nave, cada tripulación. Sara transmitió, recuerda quién eres, recuerda por qué. Lucha no estamos simplemente aceptando el poder del predecesor, lo estamos haciendo nuestro. La entidad de la flota pulsó con la conciencia humana colectiva, los recuerdos fluyeron entre los sueños de infancia de las tripulaciones sobre las estrellas, las esperanzas para el futuro, el deseo de proteger y crear en lugar de consumir el vacío. La influencia corruptora del dominio se estrelló contra un océano de identidad humana y determinación. Debajo la transformación alcanzó su punto crítico, el Guardianes liberó su regalo final, no solo poder o tecnología, sino comprensión. Cada humano en la Tierra simultáneamente comprendió la verdad sobre su lugar en el ciclo cósmico. Los predecesores no habían creado a la humanidad para ser sus reemplazos, los habían creado para ser sus sucesores, para tomar su legado y transformarlo en algo nuevo. Los marcadores genéticos, el potencial oculto, estas no eran cadenas del destino, sino herramientas para que la humanidad olvidara su propio camino. Maya Chen, su conciencia se expandió más allá de los límites humanos normales, vio el patrón que los predecesores habían tejido. Somos catalizadores. Ella transmitió a la flota no solo para nuestra propia evolución, sino para todas las galaxias. La red guardiana no estaba destinada a preservarla, se suponía que transformaría las entidades de la flota. Impulsadas a avanzar para enfrentar el próximo ataque del mundo chip de frente,
pero en lugar de simplemente defenderse, comenzaron a cambiar la naturaleza de la batalla en sí. Las tripulaciones humanas unieron sus mentes, pero cada una manteniendo su perspectiva única, reescribieron las reglas de compromiso donde el dominio del vacío buscó consumir a la humanidad, quien eligió convertir la entropía, los rayos fueron capturados, reformados y convertidos en fuentes de nueva energía. Los intentos de la nave mundial de corromper se transformaron en oportunidades para Gru. Alguien anunció que las capas exteriores de la nave mundial comenzaron a desintegrar el dominio del vacío. Enfrentado a un enemigo que no podían consumir ni corromper, eligieron retirarse, pero su retirada llegó demasiado tarde. La ola de transformación de la Tierra alcanzó una masa crítica. El campo de energía dorada se expandió exponencialmente, arrasando tanto a amigos como a enemigos. Al tocar las naves del dominio del vacío en retirada, no los destruyó, les ofreció una opción. Algunos aceptaron que sus formas biomecánicas se disolvieran y se reformaran en algo nuevo. Otros inundaron la oscuridad entre las estrellas, pero nunca volverían a ser la amenaza que una vez fueron. La era del consumo estaba terminando. Una nueva era comenzaba. La entidad de la flota se disolvió. Las naves individuales se formaban a medida que el peligro inmediato pasaba por el puente del Hiperión. Sara Martínez miró a su tripulación con nuevos ojos. Seguían siendo humanos, seguían siendo ellos mismos, pero también algo más. La transformación no había borrado su humanidad, la había elevado. Los sensores del espacio profundo están activos. Su oficial táctico informó con una sonrisa. La red de guardianes está respondiendo. Las vistas de otros mundos están despertando. La voz de Maya llegó a través del com. Llena de asombro, los predecesores no fallaron con sus otros mundos asentados. Estaban esperando la Tierra. No era solo el mundo de las Guardián, éramos la clave para despertarlos a todos en la galaxia. Máquinas antiguas cobraron vida, la red de guardianes no solo se reactivaba, estaba evolucionando, se transformaba por el contacto con la conciencia humana. La mezcla única de identidad individual y acción colectiva de la humanidad había superado las limitaciones del diseño original. El almirante Chen, observando desde el comando de la Tierra, vio emerger el panorama general. La humanidad acababa de heredar no solo el poder de su predecesor, sino también su propósito. Se convertirían en guardianes, no a través de una fuerza abrumadora o superioridad tecnológica, sino a través de la comprensión y la elección. Las estrellas mismas parecen más brillantes ahora, como si respondieran a la nueva conciencia que se extendía por la galaxia. Los hijos de la Tierra habían pasado su prueba de fuego, se habían enfrentado a la extinción y la trascendencia y habían elegido su propio camino. Todavía eran humanos, aún atados por los deseos y las dudas que definen su especie, pero ahora también eran algo más, guardianes no solo de la Tierra, sino del potencial de la vida en todo el cosmos. El legado de los predecesores no había terminado. Se había transformado en algo que ni siquiera ellos podrían haber predicho a medida que la luz dorada de la transformación se desvanecía, dejando una Tierra cambiada pero familiar detrás de la humanidad. Miró a las estrellas con un nuevo propósito que habían elegido: proteger en lugar de consumir, elevar en lugar de dominar, y al hacerlo se habían convertido en algo sin precedentes en la historia de la galaxia, se habían convertido en ellos mismos, solo que más, y esa fue la mayor transformación de todas.